Bienvenidos y bienvenidas a este módulo sobre la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del curso de Derecho Procesal Constitucional que ha venido organizando la Escuela Nacional de la Judicatura. Como sabrán ustedes, en este módulo nosotros tenemos el objetivo de analizar el marco normativo que incide en la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en el plano interno como en el plano internacional. Y con ello entonces vamos a ver el sistema universal que incide en esas sentencias, en su validez, y el sistema interamericano, y desde luego el ordenamiento jurídico interno en la medida en que tiene relación con la validez de estas sentencias. Como ustedes saben, el tema precisamente ha sido uno de los elementos de mayor discusión en el ámbito académico, en todo lo que tiene que ver con el quehacer jurídico en la República Dominicana y digamos más allá de las fronteras nacionales, por algunas decisiones que ha adoptado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por lo tanto, en este contexto nosotros vamos a analizar no solo las condiciones que la Constitución de la República Dominicana crea para el perfeccionamiento de los tratados internacionales y particularmente para consentir en el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también vamos a ver el marco del sistema interamericano, como decíamos, y en ese sentido las condiciones que determinan las obligaciones del Estado dominicano con ese sistema del que nosotros formamos parte. De modo que la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento tendrían que estar condicionadas por lo que la Constitución Dominicana establece y que han sido los puntos en los cuales se ha asentado la posición del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y luego las previsiones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí vamos a analizar una serie de precedentes que tienen que ver con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante situaciones de conflicto relacionadas con la intención de un Estado que en algún momento ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte y luego se ha pretendido retirar, como el caso del Perú. De modo que esa situación genera un estado de cosas sumamente interesante. En el plano interno, la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana plantea un marco de obligaciones para todas las instituciones del poder público, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y por lo tanto que condicionan la validez de las actuaciones que realiza. El Tribunal Constitucional decidió anular el acto, el instrumento a través del cual se reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese instrumento, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, determina que los organismos que son competentes para evaluar, digamos, la convencionalidad de un instrumento internacional son, en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, al analizar ese marco normativo no podemos dejar de analizar estas disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero tampoco dejar de lado las disposiciones generales que están contenidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y que tienen que ver con las condiciones de celebración, de entrada en vigor, de terminación de los tratados internacionales, que podrían desde luego incidir en la labor de interpretación de los tratados internacionales en este sentido. La Convención Americana de Derechos Humanos crea unas condiciones a través de las cuales un Estado puede reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte y eso difiere un tanto de las previsiones constitucionales de la República Dominicana en el marco de las cuales todos los convenios, los tratados que celebra el Estado deben ser sometidos para que puedan obligar al Estado dominicano a la aprobación del Congreso Nacional. Y luego, a partir de la reforma del año 2010, veremos que también a la aprobación, o por lo menos a la revisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de modo que a nivel interno tendríamos un doble filtro que analizar para determinar las condiciones de validez de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo contexto también tendríamos que analizar la labor legislativa de la ley, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Tiene un precepto que determina la validez que tienen esos precedentes que sientan los tribunales internacionales y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que se ha referido a ello el artículo 1 del Código Procesal de la República Dominicana, del Código Procesal Penal, estableciendo que es una obligación, o los jueces están en la obligación de asegurar en sus decisiones la vigencia, tanto la supremacía de la Constitución, de los tratados internacionales y de las interpretaciones que acerca de ellos hagan los órganos jurisdiccionales creados por ellos. Por lo tanto, en ese contexto hay que ver esos precedentes que adoptan los tribunales internacionales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido, digamos, el ente jurisdiccional que ha adoptado decisiones que mayor grado de conflictividad se ha generado a partir de los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y que desde luego han dejado al Estado dominicano en una especie de limbo, porque a nivel interno tenemos que necesariamente respetar las decisiones, los precedentes del Tribunal Constitucional, que tienen el carácter de decisiones vinculantes para todos los poderes públicos, y en el plano internacional entonces estaría la competencia de competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que desde luego parte de criterios diferentes de los que orientan el derecho interno. Y en ese marco entonces intervendrán algunos principios que luego veríamos en la parte final de este curso, cuando analicemos la incidencia de los principios del derecho internacional con relación a la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sería el caso del principio de Stopper, que de algún modo deriva de las disposiciones de los artículos 43 al 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que indica cuál ha sido el comportamiento que un Estado ha tenido en la protección de derechos a nivel internacional, y cómo este comportamiento, esta conducta del Estado en reconocimiento de principios y de normas internacionales, luego de haberlas asumido, sea a través de un comportamiento consuetudinario o a través de actos expresos como la firma de un convenio internacional o la asunción de un determinado comportamiento, entonces el Estado no pueda desdecirse de eso, o sea, dar vuelta atrás en su propio comportamiento. De tal manera que todo ese contexto nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a ver en el desarrollo de este primer módulo para evaluar el marco normativo que incide en la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Desde luego habrá que ver no solo los precedentes que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino a título de visión comparada podríamos ver también la orientación que ha seguido la Corte Europea de Derechos Humanos y otros órganos jurisdiccionales de carácter internacional para orientar lo que puede ser el comportamiento del Estado dominicano con relación a este asunto, que vale reiterar, en todo caso está sujeto a los precedentes que sienta el Tribunal Constitucional, y esto es lo que hace que este tema sea sumamente interesante para todos nosotros. Así es que les esperamos en el desarrollo de este primer módulo del curso de Derecho Procesal Constitucional.